De hecho, ahí están como los programas donde está como el auge, ¿no? El auge, claro. Sí, el auge. Sirve para financiar todos esos planes, para la gente que no tiene. Entonces hay que optar por uno u otro externo. Es netamente tema de ética, como decía usted, ¿no? Sí, pues. Sí, claro. También Entonces, con FONASA, si no tienes plata y te enfermas, te van a atender igual. En cambio, con ISAPRE tú tienes que dar una plata Sí, claro, en efectivo, independientemente de que vaya a ir al hospital o no, Sí. te cobran igual. tienes que, sí, tienes pues que yo tener la FONASA plata. igual me Al atiendo. hospital si no tienes firmado. Yo igual en FONASA me puedo atender en una clínica, eso no hay ningún problema. Sí, sí. Me va a salir a lo mejor un poquito más caro que en ISAPRE. Ese es el tema. Pero al final si uno sabe que está relativamente bien, no tiene mayores enfermedades, ¿para qué andar siguiendo regalándole plata a la ISAPRE? No tiene sentido. Pero bueno, ahí cada uno ve su situación. Entonces, gracias al balance, podemos ver el estado de resultados y podremos averiguar cuál es nuestra actual situación financiera de la empresa. Bueno, aquí tenemos un balance súper sencillo. Hay los balances normales, sencillos, porque hay balances de las empresas grandes que son 30 hojas, 40 hojas, así nos vamos a ver, son gigantescos. ¿Te das cuenta acá? Justo para que cayera, digamos, dentro del PPT, ¿ya? Y donde están las cuentas más importantes dentro de la empresa. Entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, un balance. Los balances siempre son de 8 columnas, que serían, no se cuenta esta que es la cuenta. Entonces tenemos 1, 2, La cuenta Ruby. 4, 5. Profe, cuando se hace un balance Ocho. anual, ¿ese queda registrado en el impuesto interno? Sí, ¿Uno sí. lo puede revisar ahí en el impuesto interno o te lo hace el contador y queda al No, o sea, más que registrado, lo que está en el impuesto interno es el formulario 22, que se llama de la renta, ¿Ya? el F22. En el F22, que es un formulario, están, te dice ahí, en el formulario dice, en la línea 222, dice total activos. Entonces uno tiene que aquí registrar el total de activos. Línea 226, total pasivos. Y uno lo anota ahí. Entonces aquí yo tengo que agarrar total de activos, 3.080.000. Pasivo, 3.002.000. Línea 229, o sea, utilidad del ejercicio. Total 68. ¿Entiendes? Ya. Pero esa información la tenemos que sacar del balance. ¿Ya? Hay programas que lo sacan automático. Hacen el formulario 22 para pagar el impuesto, lo sacan automático al tiro acá. Ustedes hacen el balance y traspasa esa información acá. Pero cuando las empresas son chicas, el contador tira el balance, lo imprime y va sacando los datos que le piden en el F22. ¿Ya? No es que uno adjunte un balance, sino que tiene que traspasarlo a estos cuadritos, digamos, que está todo son todos puros programas. Pero antes sí, antes de la computación, hace 20 años atrás, había que hacer eso a mano y adjuntar el balance para que el impuesto interno lo pudiera revisar. ¿Ya? Entonces, como les decía, el balance, todos los balances de empresas chicas y grandes son de 8 columnas. ¿Ya? De 8 columnas. Entonces aquí se genera un concepto, ¿no es cierto?, financiero y económico. Entonces, cuando hablamos netamente de temas financieros, estamos hablando de activos y pasivos. Cuando hablamos de temas económicos, estamos hablando de pérdidas o gastos y ganancias. Vamos a poner un ejemplo, ¿no es cierto? En la empresa o en su propio hogar, ¿no es cierto?, cuando les llega la cuenta del agua, ¿no es cierto?, si se han fijado, la famosa boleta del agua, tienen un periodo de consumo, ¿no es cierto? Ese periodo de consumo que puede ser del 1 de diciembre, del 1 al 31 de diciembre, ¿no?, o de cualquier mes, ¿ya? Aquí nosotros estamos pagando 85.000 pesos de agua.
Cuando la boleta nos dice, ¿no es cierto?, que nuestro consumo en el mes de diciembre fue de 85.000, para nosotros es una actividad de tipo económica. Entonces, esos 85.000 para nosotros se convierte en una pérdida. ¿Ya? Lo voy a notar aquí, se convierte en una pérdida para la empresa. Pero acá nosotros estamos generando solamente el consumo, todavía no lo hemos pagado. ¿Cuándo se pagan las boletas de la luz, del agua? ¿Cuándo? Sí, generalmente. Los 5. Claro, al mes siguiente, Los ¿no? 20, Claro. Ah, sí, pues. Se pagan siempre. En vez de pasado. Ah, ¿no? no pasó, igual que los francos. Claro, sucede con muchas cosas, pero es un ejemplo del agua. Entonces, el consumo lo tenemos que es del mes de diciembre, pero el pago lo hacemos en enero. Entonces, cuando hacemos el pago, Pago de interés. hacemos una actividad financiera y el pago lo hacemos a través del banco, que es un activo. Entonces, generamos un movimiento en el activo por los 85.000. Entonces, tenemos un mismo concepto que es el consumo del agua, pero tenemos dos actividades asociadas ahí. Una actividad económica, que es el consumo propiamente tal, ¿se fija? Y luego viene el pago de ese consumo. Y ese pago es financiero. O sea, nosotros vamos a mover el banco, si lo pagamos con un cheque o hacemos una transferencia, o la cuenta caja, si lo pagamos en efectivo. Entonces, suceden muchas cosas de ese tipo. Otro ejemplo, estamos vendiendo las famosas poleras, ¿no es cierto?, como empresa. Y un colegio en el mes de diciembre nos dice, ¿sabes qué? Yo te compro las poleras, me las tienes que entregar en diciembre, pero te voy a pagar en marzo. Entonces, claro, uno igual cierra el negocio porque al final las poleras las vendió a 9 lucas, ¿no es cierto? Las vendía a 9 lucas. Yo tengo que dejar registrado la venta. Como pérdida porque es el material que ocupó. No, estoy refiriendo a la venta. Estoy vendiendo las poleras a 9 lucas, 100 poleras, o sea, 9 millones de pesos. El ingreso lo dejo registrado en diciembre, los 9 millones, una actividad económica. Pero el pago me lo hicieron en marzo, porque el colegio en enero y febrero no trabajaron, entonces me lo van a pagar en marzo. Y recién en marzo yo lo registro financieramente como un activo. ¿Me sigue? Porque Ahí recién entró la plata. Porque ahí, claro, porque ahí recién entró la plata. Se hizo el trámite. Se hizo el trámite. Por eso en contabilidad suceden siempre dos cosas. Uno, lo que se está realizando, ¿no es cierto? En el caso de la venta, yo realicé la venta en diciembre, pero a mí me pagaron 1 o 2 o 3 meses después. O a lo mejor nunca me van a pagar, porque muchas de las ventas no se pagan. A muchas empresas no le pagan. Pero ella, al Estado no, sí, al Estado no le interesa si usted le pagó. Al Estado no le interesa, o sea, los impuestos no se pagan o no se calculan en base a lo que a usted le pagaron. ¿Me entiende? Usted tiene que registrar todas sus ventas independiente si las pagan o no las pagan, porque el Estado le va a cobrar el impuesto aquí de los 68.000 por todas las ventas que usted hace. Otro problema es cuando a usted se la pagan. Entonces usted puede vender 540.000, pero al final recibió 300.000, ¿no? ¿Me entiende? Claro, pero por ejemplo, si en el caso de que va desfasado, cuando pasan en marzo, como dijo recién, ese descuento de los 68.000 se va a hacer efectivo en marzo. ¿Esto es tú? No, que acá este no es un descuento, es la utilidad. La utilidad. La utilidad. O sea, pero me refiero al porcentaje de como impuesto. No, pues el impuesto se paga sí o sí, no hay descuento. No es Pero me refiero, se hace efectivo en marzo, el mismo marzo, cuando ingresa la plata. O por ejemplo, si No, no, pues, Siguiente mes, no es va- cada mes paga el impuesto, ¿no? Acá estamos hablando del impuesto a la renta, que es independiente del impuesto del IVA. El del IVA se paga mes a mes, el del IVA se paga mes a mes los días 20. Aquí estamos hablando del impuesto a la renta, que se paga una vez al año. Entonces, de estos 68.000 tenemos que pagar como empresa el 27%. O sea, pagamos 68.000 por 27%, 18.360 sería nuestro impuesto a la renta. 18.360 impuesto a la renta. ¿Cuándo se paga el impuesto a la renta? El día 30 de abril de todos los años. O hasta el 30 de abril, la empresa lo puede pagar en marzo, en febrero. ¿Qué pasa si hace la venta y le ingresa en marzo igual cuando le paga?
No se puede. La venta se tiene que registrar cuando Él entregó la polera. entregó las poleras, cuando entregó la factura. Se supone. Ahí porque hizo la tiene que venta, hacer la pues, Ahí hizo la factura. venta, claro. Pero si O igual sea- la podéis guardar y traer una guía de despacho que es distinto, la tiré para otro mes, pero después depende del acuerdo. Pero del cliente. igual la Voy a tenés hacer factura eso de la dentro de- Sí, no, porque de momento que tú haces una guía de despacho, claro, lo que pasa es que para mover, La carga es que tienes que andar con una guía de despacho. para mover Sí. cualquier carga, Claro. tienes que hacer una guía de despacho. Porque te sorprende impuesto externo, te da. No sea a partir. Entonces, la guía se tiene que facturar a más tardar los primeros 10 días del mes siguiente. Cada vez que hagas una guía, hoy día, el 18 de mayo, o 20 de mayo, o 31 de mayo, está obligado a facturarla hasta el día 10 del mes siguiente. Entonces no nos podemos esperar 2 meses para hacerlo. O sea, técnicamente podría ser, digamos, pero si la pilla impuesto interno, le va a dar las penas del infierno. ¿Ya? Entonces no es aconsejable. Por eso hay principios y normas que uno tiene que seguir para registrar todos los temas económicos y financieros de la empresa. No es al arbitrio de cada uno. Entonces un contador medio liberacho, medio pillo, digamos, no tenemos nada aquí. Lo voy a facturar en 2 meses más. Eso tiene, es como delito, puede ir presa la persona. Sí, pues son evasiones. Son evasiones más que nada. Delito tributario. Delitos tributarios, evasiones, ¿no es cierto? Porque tú estás, generalmente al empresario va a querer tener menos utilidades para pagar menos impuestos. Pero eso al empresario dueño. En cambio, a los accionistas de las empresas grandes, a los accionistas funciona al revés. Los ¿Y vas accionistas a- tienen más utilidades. A ellos no les interesan los impuestos, les interesan más utilidades. ¿Por qué? Porque los accionistas se les reparten en base a las utilidades. ¿Qué pasa cuando genera más razones sociales para evadir impuestos? Es que ya ahí estamos hablando de un tema como ingeniería tributaria, pues habría que ver qué tan bien le va a una u otra empresa, pero eso ya como que terminó. Antiguamente todas las empresas de retail tenían varios RUT asociados. Habría un supermercado, un RUT, habría un supermercado un equipo, otro RUT, Ahora y era tiene que lo estar todo mismo, con- Eso pasa en la minería. pero hoy día ya eso se dejó, los multi-RUT ya no existen, Esa es la hay idea. un solo RUT para todas, con sucursales, digamos, sucursales, pero no es empresa. Antiguamente pasaba eso, entonces llegaba a Santa Isabel, tenía un RUT el supermercado Santa Isabel de Coquimbo, otro RUT del Santa Isabel de La Serena y otro el de Vicuña. Hoy día la ley, como previó que eso era, con eso estaban evadiendo impuestos, acá prohibió eso. Entonces hoy día no, Santa Isabel es un solo RUT y puede tener en Diferentes cualquier lado sucursales, bueno, una en Ovalle, no sé. O sea, el balance es súper grande porque tienen que hacer por todos los Claro, sectores. claro, se llaman balances consolidados. O sea, todas las sucursales hacen su propio balance. Después, claro. Y entonces luego- lo envían al grande. Claro, y luego ven, ¿no es cierto?, la cuenta banco de la sucursal de Coquimbo, la cuenta Total. banco de la sucursal de Serena y de Valle, y la suman las tres y hacen una sola línea cuenta banco. Es un ejemplo. La mercadería lo mismo. Entonces juntan todas las cuentas y hacen un solo balance que se llama un balance consolidado, que es la realidad de la totalidad de la empresa. ¿Ya? Pero igual cada sucursal tiene su balance. Sí, Claro, tienen que hacérselo, para su número. cada sí, sucursal claro. tiene su propio balance, porque además también ellos lo valoran. Por eso, Así, tienen Las balance ganancias no son anual. lo mismo. los balances son para Las ganancias son diferentes. Claro, los balances para el pago de impuestos son anuales, pero las empresas para hacer gestión, ¿no es cierto? Para hacer gestión, la pueden hacer todos los meses. ¿Ya? El ideal sería al menos cada 3 meses. Al menos cada 3 meses para tomar decisiones, porque si algo sucede en el mes de abril, imagínense que usted quiere tomar una decisión como dueño, como empresario, y va a esperar el mes de diciembre para saber algo que pasó en abril o mayo, ya pasó la vieja ya. No, Va, y hay ¿cómo mucha puede ser? diferencia con un mes, por ejemplo, julio con diciembre. Claro, pasaron muchos meses, Las entonces, ventas son diferentes. claro, entonces los balances, el ideal es cerrarlos mes a mes. Mes a mes, pero también hay un tema de recursos, porque las empresas cuando no son muy grandes no tienen contadores o asistentes administrativos, no van a tener. Por eso se aconseja, ojalá cada 3 meses cerrar balance. Por eso le permite tener un margen de... Entonces cuando ustedes llegan a una empresa, lo primero que hacen es preguntar, ¿cada cuánto cierran balance? No, cerramos una vez al año. Para hacer gestión, la verdad que no les va a servir, porque van a tener una información del año pasado. Algunas son trimestrales, funcionan. ¿Ah? Trimestrales. Por eso, cada 3 meses, Sí, fueron cada 3 meses. cada 3 meses. Esa es la idea. Pero eso para la empresa que tienen alto movimiento. No, todo tipo de empresas. O sea, si usted quiere, Es que va con la actualidad si también. usted con quiere con el hacer balance. gestión, por eso usted como administrador de empresa quiere hacer gestión, necesita información
fresca. Claro, ¿verdad? Necesitamos saber la realidad de la empresa. Claro, la cuáles realidad. son los ingresos que está y cuáles son las Claro, pérdidas. pero como digo, como hay empresas que no tienen muchos recursos, es casi imposible que le saque un balance mes a mes, porque necesita tiempo, necesita personas que lo hagan. Pero al menos cada 2 o 3 meses tener un balance con la realidad de la empresa a ese tiempo. Entonces le pueden decir, oye, hacen un balance cada 2 meses al contador. El contador cierra del 1 de enero al 28 de febrero. Y después, ojo, que no significa que del 28 de febrero al 30 de abril, sino que se acumula del 1 de enero al 30 de abril. ¿Así? Sí. Y después se acumula del 1 de enero al 30 de junio. Después se acumula del 1 de enero al 30 de septiembre. Se va acumulando. Pero es una consulta, ¿y usted nos va a enseñar a hacer esos balances en un computador y todo, o no es de la casa? Sí, no, si lo vamos a ver, vamos a hacer ejercicio. ¿Cómo llegar acá? Porque esto, lo que tenemos aquí es el final, este balance es el final. Primero tenemos que ver los libros, que es el libro diario. Profe, bueno, y todo esto nos sirve para hacer comparativos, proyecciones y cosas Hay que ver así, 5 ¿no? libros primero. Claro, el libro diario. Hay que leer 20 libros. No, Entonces, cuando dijo yo que- hablo de libro no significa el libro de... libro de... No se refiere a... Es como la libro de asistencia, teoría. el libro de asistencia, el Claro. libro de esos libros. El libro contable. O sea, me refiero a libros con teoría, no es que es un libro de 300 hojas, no, un libro diario, libro de inventarios, inventario y balance que se llama, inventarios y balances. Estos libros tienen más de 500 años en uso. Ahí que va 500 hojas. Tienen más de 500 años de uso, cuando los creó Luca Pacioli en el año 1540, desde ahí que se están usando. Entonces, esos son los 3 libros básicos de la contabilidad. Entonces, cuando hay una transacción comercial, cuando yo digo compro mercadería, primero hago una anotación en un libro. Y el libro es como el libro que decía usted, el libro de asistencia. Realmente es un libro donde uno anota, digamos. Pero ahora los libros son electrónicos. Sí, claro. Ya no claro. hay. No, ya no hay, pero que lo importante es que ustedes tienen que aprender cómo hacerlo, digamos. Cómo llegar a- Imaginarse que es un El libro, concepto, claro. claro, que es un libro donde acá se anotaba y se registraba, ¿no es cierto?, en el libro que tenía columnas, que era el libro diario, no como este acá. Antiguamente los libros eran así, libro grande. No sé si lo habrá visto alguna vez. Sí, unos cafés. Eran Sí. de colegio. Yo. ¿Ya? Profe, ¿de qué mundo Sí. El día de hoy un cariño. Yo lo vi. Generalmente ganaban las empresas, pero no Para tenían aumentar la- la ¿por qué no tenían la O sea, si iban a ¿Qué sabían que tengo 17? yo la empresa, Ah. iban a sacar porque ellos generalmente lo sacan es por obligación. ¿Por qué? Porque generalmente la empresa, pero generalmente siempre va a ganar, pero no vamos a saber lo que va a perder. ¿Por qué? Porque generalmente tú has sido Por eso te queremos. Sí. Claro, y hay Claro. normas. Hay Que los tú proyectos como que que en el tienen Estado, años, generalmente, no sé, tienen por la empresa viene a ser El cerveza. Rodrigo. Y de esas que tenía cervezas ya no son, No, vienen 2 a la marcas, Paola vienen de- solas 100 tenía- cervezas. 40. Pero tú ves lo que perdí. Claro, por eso es importante el tema de los inventarios, lo que dice su compañera. Las empresas tienen que hacer los inventarios porque hay mucha pérdida dentro de esa empresa, digamos. Inclusive la empresa de huevos, que venden huevos, nosotros si ustedes no abren la caja de huevos se van a encontrar de que hay una cantidad de huevos quebrados y la empresa las mete nomás para que pasen. Claro, para que pasen. Entonces, 67. siempre vamos a tener el libro de inventario. Entonces, cuando hay una transacción comercial, chiquillas, lo registramos primero en el libro diario, anotamos, o sea, la factura, número tanto, costo, neto, tanto, y se registra. Y luego eso pasa a un libro mayor, que antes también se hacía a mano. O sea, teníamos el libro diario aquí y el contador tenía el libro diario al lado y pasaba a mano. Lo mismo del libro diario lo pasaba a mano al libro mayor. Y luego había un tercer libro que era el libro de balance y pasaba a mano nuevamente la misma información. Con la computación eso ya se obvió, porque nosotros hacemos el registro en el libro diario y automáticamente alimenta al libro mayor y al libro inventario y balance. Entonces hay 2 pasos que ya se dejaron hacer, El sistema. afortunadamente. Pero así todo lo, a pesar de que bajó la carga de trabajo, hoy día tienen más pega los contables que antes. Entonces, Tuvieron que aprenderse todo el sistema
como prácticamente de nuevo, al menos en los libros digitales. O sea, la ejecución. Ejecutarlo de otra forma. Claro, mira, acá tenemos, bueno, tenemos algunas cuentas importantes, sería verlas, ¿no es cierto? Cuando hablábamos, ¿no es cierto?, de ciertas normas y principios que nos indican los contadores qué es lo que, cómo tenemos que hacer la pega, dentro de esas normas, ¿no es cierto?, nos indica un orden dentro del balance. Entonces, todas las empresas van a tener primero las cuentas de activos arriba, ¿no es cierto?, que empiezan por lo que la empresa tiene, ¿ya? Nunca van a encontrar un pasivo acá arriba, ni un ingreso acá arriba o entre medio. Van a estar siempre los activos arriba. Y siempre los activos más líquidos. ¿Qué significan los activos más líquidos? Los activos que tú estás viendo el dinero, digamos, acá. Empezamos por caja. Acá no, en este ejercicio no existe la cuenta, no está la cuenta, pero la primera que aparece siempre es la cuenta caja. ¿Por qué? Porque obviamente abrimos una caja del negocio y ahí va a estar las 100 lucas, las 120 lucas. Luego está el banco, que si bien no está en el cajón, pero sí está, ¿no es cierto?, a 2 cuadras de la empresa, está disponible. Entonces, siempre los valores más líquidos de los activos van primero. Después vienen las mercaderías. ¿Por qué? Porque vamos a la bodega y sabemos que las mercaderías están ahí y si las vendo mañana puedo hacer efectivo, puedo hacer entrada de dinero. Luego vienen los clientes, porque yo les voy a cobrar o me van a pagar en 30 días más. O sea, una platita que yo tengo dando vuelta por ahí, pero que va a entrar a la empresa. Los muebles y útiles, que estos vienen a ser activo fijo, siguen, ¿no es cierto?, a los activos líquidos o circulantes. Estos vendrían a ser activos líquidos o circulantes. Y estos vendrían a ser activos fijos, que también son activos de la empresa, pero que se demoran más en hacerlos líquidos. ¿Por qué? Porque si yo quisiera vender ese mueble, ¿no es cierto?, tengo que ofrecerlo, ¿verdad? Tengo que esperar que lo compre. Claro, subirlo ahí a yapo.cl y esperar, ¿no es cierto?, claro, y esperar 1 o 2 meses que alguien me compre ese mueble. Y recién ahí voy a tener la plata. Entonces, por tanto, ese mueble útil no lo puedo poner arriba. Va ahí más o menos a esa línea. ¿Pero el mueble útil a qué se refiere? No sé, pues compré un mesón para trabajar, o el escritorio, las sillas son muebles y útiles. Ya está contabilizado para venderse dentro de los... Tú puedes como empresa vender todos tus activos, no hay problema. Tú puedes vender todos tus activos en cualquier minuto, no hay problema. Tenemos la garantía de arriendo como activo. Los proveedores ya van a ser pasivos. Ya los proveedores siempre están en la primera línea, nosotros van primero. Porque generalmente la empresa a los que más se le debe son a los proveedores, porque son los que nos entregan las mercaderías. Entonces siempre va a haber proveedores primero. Después vienen los préstamos bancarios, que también van por un tema de montos. Siempre a los proveedores y a los bancos son los que más les debemos. Y esto se hace más que nada para hacer gestión, porque cuando un gerente, un administrador de empresa ve un balance, sabe, ¿no es cierto?, y apunta su visión directamente a esto, no tiene que andar mirando por todos lados, oye, dónde están los pasivos, dónde está el activo. No, él sabe que después de los activos vienen los pasivos. Y también de los más de corto plazo que le llamamos, nosotros los pasivos que se pagan primero. Siempre lo que se paga primero son los proveedores y a los bancos, por eso van primero. La depreciación acumulada, ¿no es cierto?, que es el desgaste del activo que se paga o se desgasta, ¿no es cierto?, a más largo plazo. Luego están los retiros y el capital. El capital que funciona como un pasivo, porque en definitiva, ¿qué es el capital? ¿No es cierto? El capital es una deuda que tiene la empresa con el dueño. El capital es la deuda que tiene ese hijo que tenemos, ¿cierto?, que es la empresa, que le debe al dueño. Entonces, cuando nosotros creamos una empresa, yo voy a hacer una administración de actividad y digo, voy a crear una empresa, Una inversión, ¿no es cierto?, y aporto $1.000.000 de pesos. Ese $1.000.000 de pesos, ¿no es cierto?, va a entrar a la caja.
La empresa se va a mover con ese millón de y pesos. automáticamente Capital, como el capital voy a que- generar un capital de 1.000.000 de pesos. Entonces la empresa siempre le va a deber ese 1.000.000 de pesos al dueño, siempre, toda la vida. Mientras la empresa funcione, siempre va a quedar el registro, ¿no es cierto? Acá, que la empresa le debe 1.400.000 al dueño o a los dueños. ¿Cuándo se paga eso? Generalmente casi nunca. No, porque acá Es que sin ese capital la empresa no hubiera. claro, no puede crearse, digamos. Automáticamente cuando yo creo la empresa, digo, ya tengo 1.000.000 de pesos para hacer funcionar la empresa, se genera automáticamente el capital. O sea, las deudas de la empresa Como el hacia el prestador. dueño, hacia el dueño, que teóricamente se la tiene que pagar en 1 minuto. ¿Cuándo? Cuando la empresa termine. Entonces la empresa termina, vende todos sus activos y le dice al dueño, tome, ahí tiene el 1.400.000. Pero en la práctica no sucede eso, ¿por qué? Porque la ley de quiebra, que es lo que hablábamos delante, como está todo relacionado, lo primero que se paga El son- proveedor y los bancos. no, antes que eso son los trabajadores. Ah, Lo primero que se paga son los trabajadores. Luego son los proveedores, luego los bancos. Y al final están los dueños. Al final. Se ha raspado la olla. Y si no alcanza la plata, el dueño no recibe nunca su plata. ¿Se entiende? El último. Porque es el último. Así está, en ese orden. Entonces, claro, si la empresa tiene muchos activos, muchas cosas, y le pagó a los trabajadores, le pagó a los proveedores, y quedó 1.400.000, se paga. Pero en la práctica generalmente no sucede, porque por algo se fue a la quiebra, porque no tenía cómo pagar. Entonces ahí primero se aseguran los trabajadores, pagarle las indemnizaciones, los sueldos que están pagos, etc. Luego vienen los proveedores y luego los bancos, en ese orden. Pero igual nosotros sabemos en todo momento lo que tenemos que devolverle a los dueños o a los accionistas. Si trabajan en una empresa grande, ¿no es cierto? Sabemos que el capital es la plata que pusieron los accionistas y que se tienen que pagar en algún minuto. Y luego de los pasivos tenemos las pérdidas. Acá tenemos el costo de ventas, ¿no es cierto? Que es la acumulación de los gastos que hicimos, de los desembolsos que hicimos. Volviendo al caso de las poleras, la tela que compramos, los botones, los cierres, los hilos, la mano de obra se acumula en esta cuenta, costo de venta, ¿no es cierto? Y que para la empresa es una pérdida, es un gasto, ¿no es cierto? La depreciación generada por el mueble y útiles, las remuneraciones, que son los sueldos pagados a los empleados que tenía, los arriendos, si tengo un arriendo de un local, ¿no es cierto? Para poder empezar, necesariamente tengo que arrendar un local, es una pérdida. Y los gastos generales, los intereses, ¿no es cierto? Producto del préstamo, y tenemos un préstamo de 1.100.000, va a generar, siempre los préstamos generan intereses, que es una pérdida para la empresa. Se va a la columna, ¿no es cierto? Pérdida de 10.000. Entonces tenemos todas nuestras pérdidas que suman 472.000. Y tuvimos ventas del año por 540.000. Entonces la diferencia entre lo que yo vendo, que son mis ingresos, menos los gastos o mis costos, me produce la utilidad. En este caso serían 68.000 pesos. Y parece que lo vimos, ¿no es cierto? Que nosotros podemos sacar la rentabilidad como análisis, ¿no es cierto? La rentabilidad, ¿no es cierto? Que es un índice importante, digamos, en la administración. Tenemos la utilidad dividido por la venta, que serían los 540.000. y le da un 0,8. ¿No dan? 8%. Sí, un 0,8 se me ocurre. 68.000 dividido por 540.000. 12,5. Claro. 12,59. 12,59. 12,59% sería nuestra rentabilidad para ese ejercicio. Entonces rápidamente, como buenos administradores de empresas, digo, esta empresa está relativamente sana, está funcionando bastante bien, ¿ya? Porque está dentro de ese margen que yo les digo de 10-20%. Ahora el ideal, yo como dueño le exigiría al administrador, oiga, súbame esa rentabilidad para el próximo año a un 15%, O en ventas, pero bueno. ¿no es cierto?
porque tengo que exigirle a mi administrador, por algo le estoy pagando el sueldo. Entonces, súbame la rentabilidad a un 15%. Oiga, pero ¿cómo lo hago? No sé, pues si usted es el administrador, usted vea cómo lo hace. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Bajando los costos o aumentando las ventas. Son las dos alternativas que tenemos, ¿ya? Y generalmente lo hacemos bajando los costos. ¿Dónde? Al ítem que siempre es más importante, que son las remuneraciones. Siempre las más Disminuyendo remuneraciones. personal. Claro, dependiendo personal. Entonces, la rentabilidad en este caso es 12.59. El otro día estaba mirando en Falabella, tuvo una rentabilidad de 3% en todo el año. 3%. Y eso que es una mega empresa, gigantesca. Entonces la rentabilidad, a medida que las empresas crecen, las rentabilidades van bajando. Pero se compensan porque 3% En una empresa grande. en una empresa son 100.000 millones de pesos. ¿Entiendes? O sea, mucha plata. Números más grandes. Mucho, claro, mucho más grande. Te imaginé- Pero, y en la empresa a medida que son más chicas, su rentabilidad también tiene que ser más grande, pues, ojalá un 20%, ya, 25%. Números más chicos. Las empresas que son chicas y deben tener su rentabilidad más grande. Más grande, claro, o sea, más grande. ¿No? Ojalá acercándose al 20%, digamos, ¿no? Acercándose al 20%. Y obviamente la alerta se prende, o sea, acá la empresa tiene una rentabilidad de un 3, un 2%, obviamente hay que ponerle, ¿no es cierto?, a vender más, a producir con menores costos, para poder, ¿no es cierto?, hacer inversiones, pedir créditos, etcétera, etcétera. De acá también podemos nosotros sacar lo que comúnmente piden en los bancos, que es el capital de trabajo, saber cuál es el capital de trabajo, ¿no es cierto?, que es diferente, digamos, a este capital, que es el capital de los dueños. No tengo mucha pizarra como para hacer el esquema. Pero pague el PowerPoint. ¿Ah? No, que quería aprovechar ese balance. Lo vamos a hacer por acá. Entonces tenemos lo que llamamos el activo circulante y el pasivo circulante. Entonces buscamos en el balance lo que es activo circulante. Tenemos el banco, tenemos las mercaderías, los clientes, los muebles y útiles. Entonces tenemos activo 1.280.000, 1.200.000, 270 y 80.000. ¿Cuántos son eso? Pasivo tendremos proveedores, préstamos. 2.830.000. ¿Ah? ¿2 millones? 830. ¿2 millones? 830. 830. Activo circulante. Proveedores, préstamos. Eso. Proveedores, 500.000. Préstamos, 1.100.000. Tenemos 1.600.000. Entonces, lo que nos dice, digamos, el índice de capital de trabajo, que tenemos que dividir el activo circulante, que serían el pasivo circulante, que sería el 1.600.000, por el pasivo circulante. Activo circulante, pasivo circulante. Serían 2.830.000 dividido por 1.600.000. Pero es que la garantía no entra. Sí, ahí se lo voy a explicar.
Dice mercadería y arriba, profe, ¿cierto? Mercadería, sí, mercadería. ¿Esa división de no se sacan porcentaje? No, es un ratio que te da. Entonces, tenemos 1,76. Entonces, capital de trabajo serían el activo circular. ¿Qué dice abajo, profe? En 1.77. Trabajo. Sí, K es capital de trabajo. Entonces, nuestro capital de trabajo en efectivo sería 1.230.000, ¿no es cierto? Donde restamos 2.830.000, que es nuestro activo circulante, menos nuestro pasivo circulante, nos va a dar 1.230.000. Y eso significa que nuestro ratio es de 1,77. Nosotros como buenos administradores sabemos, que luego lo vamos a pasar, los ratios, ¿no es cierto? Son estos numeritos que están acá. Las empresas sanas tienen ratios sobre 1,5. Sobre 1,5. O sea, una empresa excelente tiene cercano a 3. O sea, cuando la empresa tiene un excelente capital de trabajo, o sea, un buen analista de un banco va y hace el cálculo del ratio de capital de trabajo, se le da 3, le va a entregar los créditos que quiera. ¿Por qué? Porque eso le indica... ¿Perdón? ¿Qué dice antes del 1,7? Capital de trabajo. K, trabajo, capital. Entonces, cuando los ratios son altos, sobre 2, acercándose a 3, significa que la empresa tiene mucho dinero líquido, ¿no es cierto?, para poder endeudarse y pagar las obligaciones que tiene. O sea, tiene mucha plata en caja, tiene mucha plata en bancos, en mercadería, clientes dando vueltas. Entonces tiene mucha plata, como te digo, guardada ahí, que no la está ocupando. Entonces, a todo el mundo, los bancos generalmente le van a prestar plata si necesitan. Profe, para hacer entonces, inversión. siempre va a ser la suma de todo lo que yo debo. Todo lo que tengo, pero hablando solamente de circulante. Claro. Decíamos los circulantes lo más líquido, ¿ya? Por eso en el caso de la garantía no la consideramos. La garantía, acá, ¿dónde está? Abajo de... Acá. ¿Por qué la garantía no es líquida? ¿Sabes lo que es una garantía, cierto? ¿De arriendo? ¿Sí? ¿Tenemos claro? No es plata de él, pues, sino que después la puede... La puede se retirar. puede retirar. Claro, lo que pasa es que cuando uno firma un contrato de arriendo de una casa o de, en este caso, un local comercial, uno tiene que pagar los 100.000 al tiro, ¿cierto? Y dice, oye, sí, pero me tiene que pagar 100.000 de garantía. ¿Cuándo me la devolver? Cuando te Al vayas. finalizar, Ahí en ese mes no va a recibir dinero. Claro, siempre y Entonces, cuando como el el dinero que va local a se lo tener ahí, entreguen de la misma forma. Claro, pero generalmente los arriendos son mínimo un año, generalmente 2 años. Vamos a poner un año. Entonces esos 100.000 usted los va a recibir en un año más. Sí. Por eso no va acá en el activo circulante. Ah, ya. Porque es plata sí suya, pero la va a recibir en un año y a lo mejor en 2 años, dependiendo del contrato. Hay contratos generalmente de locales comerciales que son a 2 o 3 años, porque el arrendatario quiere asegurarse de que no estar todos los años arrendando. Y también la persona que va a arrendar ese local no quiere que lo echen justo cuando él está yendo súper bien, le pidan el local.